Buenas, soy Axel Diera. Yo les reacciono el capítulo número 3 de Shiunjike no Kodomotachi, o mejor conocido como Los hijos de la familia Shiunji. Y bueno, en el episodio anterior las cosas ya empezaban a complicarse, justamente viendo cómo pues Kotono intenta pues hacer su ataque pues a su querido Nishan. Aunque Arata pues al final, o sea, hace entrever ahí pues que bueno, él solamente pues termina viéndola como pues su hermana menor y termina pues de cierta manera menospreciando, o sea, los sentimientos ahí de Kotono, lo cual les digo, no me terminó gustando mucho la verdad, pero al menos bueno, esto puede servir, o sea, para que Kotono pues termine ahí realmente reafirmando, o sea, lo que siente por Arata y no ser pues justamente, o sea, como terminan mencionando, este embelezamiento, o sea, que tienen pues a veces los hermanos menores ahí con sus hermanos. Ya después de esta situación también vemos pues el ataque de nada más y nada menos de nuestra querida Suiha, creo que se llamaba, nuestra querida segunda hermana mayor, la cual vemos como pues intenta ahí básicamente comprobar si es que Arata sería capaz pues de resistir sus impulsos, de probablemente atacar ahí a alguna de sus hermanas. Me parece muy curioso la verdad y tal, o sea, no le tienes mucha fe al querido Arata, pero bueno. Al final terminan teniendo una discusión ahí y bueno, un debate pues bastante interesante, como les digo, respecto pues a toda esta situación de el amor familiar y tal. Sé que había dicho un poquito, o sea que me parecía pues muy fuera de lugar, pero ya reflexionando un poquito es cierto, o sea que esta chica terminó viendo toda la situación entre este Arata y Kotono y de ahí pudo haber salido, la verdad, ahí la situación justamente pues de terminar hablando precisamente de ese tema. Pero aún así, no sé, como que no me termino de cuadrar esa parte, pero bueno, al menos ahora lo comprendo un poquito pues de dónde pudo haber llegado a salir o sea, la plática. Justamente, bueno, vemos como pues Arata y las hermanas terminan intentando seguir pues ahí con su vidilla pues como lo normal, o sea, como pues una buena familia y tal. Vemos, bueno, como pues nos muestran como pues Arata termina llevándose bastante bien con Minami, o sea, la chica, bueno, una de sus hermanas menores, la chica esta de deportista y tal, la cual vemos que, bueno, tienen pues esa gran relación debido a el hecho pues de que a diferencia de sus otras hermanas, digamos que no juguetean tanto, pues ahí, no juguetea tanto ahí con el pobre, es más directa y tal, y simplemente pues es como pues una muy buena amiga. Así que pues esto hace, o sea, que Arata pues termine hablando un poquillo más fácil, precisamente pues como con esta chica, aunque también esto podría pues terminar ahí desembocando el hecho pues de generar ahí la mayor química, o sea que pues pudiera llegar a tener. La verdad es que no lo siento tan así, la verdad la siento más, le digo, esta sí la siento más como una relación de hermana menor, o sea con hermano mayor. Pero bueno, ya seguiremos viendo pues cómo se terminará desarrollando las cosillas con todo esto. Al menos, bueno, nos terminaron explicando básicamente pues lo que uno intuía, la chica pues ahí deportista, medio masculina podríamos decir, o sea que termina embelezando pues a las demás chicas, un poquito torpe en los estudios y tal, y pues de ahí nada, nada más realmente pues relevante con esta, o sea con esta hermanita. Ya después al final, bueno, vemos la disculpa ahí con Ouka, con lo de los audífonos y parece que toda la situación familiar, al menos con las hermanas, parece pues estar llevándose bastante bien. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue evolucionando pues las cosas para Arata y su relación, o sea, con sus queridas hermanitas. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Y las cosas se han vuelto a complicar un poquitín, pero antes de llegar a eso hablemos de los acontecimientos en este episodio. Justamente viendo cómo pues Arata continúa pues valorando ahí la situación con sus hermanas, pareciendo que todo pues ha llegado a volver a la normalidad, al menos pues en apariencia. Justamente, bueno, vemos cómo pues las cosas se terminan desarrollando y terminan pues teniendo una salida pues a un parque de diversiones en familia para celebrar pues el cumpleaños obviamente de nuestra querida Cotonito. Viendo cómo pues en medio de todo esto al final, Arata y esta Banri se terminan separando pues de los demás hermanos, lo cual termina pues dando un momento para que ambos terminen pues ahí relacionándose un poquito. Y más o menos terminamos viendo un poquito más, o sea, de la personalidad de nuestra querida Banri. A mí, o sea, yo lo lamento y tal, o sea, no me malentiendan, a mí me encanta el personaje de Banri, les digo, o sea, junto con Kotono, creo que son de mis chicas favoritas dentro de la historia. Y este tipo de personajes medio coquetones, medio juguetones, la verdad es que siempre pues o sea, me han gustado, o sea, son muy carismáticos y muy atractivos, o sea, hay que decir. Lo que sí no comprendo y tal es el jugueteo o sea, con su hermano. O sea, esto es cierto, o sea, que también lo hemos visto pues o sea, con otros personajes, hermanas mayores, eh, en otros animes y tal. Pero digamos que ahí lo permito más, o sea, soy un poquito más flexible precisamente, o sea, o sea, por no ser el asunto principal y estar ahí más que nada pues como un elemento cómico. Y sé que aquí también es como pues un agregado ahí cómico y tal, pero tomando en cuenta, o sea, el tipo de historia, o sea, que se está formulando con o sea, en este anime y tal, se me parece muy raro. Y especialmente tomando en cuenta, o sea, lo que han terminado descubriendo, o sea, que Banri juguetee de esa manera, es como que me saca mucho o sea, me saca mucho de onda, la verdad. Les digo, o sea, si no tuviéramos al menos el contexto, o sea, de todo el lío familiar y tal, o sea, te lo compraría, o sea, te lo compraría un poquito más como que, "Guau, así es la chica", pero le digo, me parece, es muy curioso tomando en cuenta, o sea, de que no se tratan realmente pues de hermanos como tal. O que la temática precisamente va de que descubren que no sean, de que no sean hermanos. Pero bueno, después vemos cómo pues terminan ahí pasando el rato, bastante divertido y tal. Y vemos cómo pues nos terminan mostrando, o sea, que efectivamente Banri es la más madura de las hermanas, podríamos decir y tal. Obviamente pues al ser la mayor, tiene ese sentido de responsabilidad con sus hermanos menores. Eh, Queriendo pues proteger obviamente ahí a la familia y tal, pero regalándonos un momento bonito la verdad donde nos demuestran, o sea, como pues también Arata ahí está al nivel pues de las circunstancias, también comportándose pues como pues un hermano mayor debería comportarse y queriendo pues obviamente apoyar a su querida hermana mayor pues para proteger y cuidar de su familia. Muy bonito, la verdad, les digo, o sea, ahí la escena y tal. Me agrada, la verdad, todos los personajes, al menos dentro de la historia, o sea, todos tienen ahí su aquel y tal. Y vemos que con esto, pues sí, termina pues ahí embelezando un poquito pues a la queridísima Banri. Ya después de esto, vemos cómo pues se terminan volviendo a encontrar o sea, con los hermanos y tal. Y vemos cómo pues ya terminan volviendo a el asunto. Hasta que vemos ese momento donde, bueno, curiosamente, tanto Arata como este Shion y justamente nuestra querida Kotono terminan pues saliendo de escena para que las demás hermanas pues pudieran llegar a platicar. Es muy conveniente, hay que decirlo y tal. Yo pensaba, o sea, que Kotono había hecho, o sea, había hecho la jugada, o sea, para poder hablar con Banri, aunque se me hacía raro, o sea, que cómo iban a lidiar con Sean, pero no, simplemente pues es para sacar a este trío de escena y que las hermanas justamente pudieran hablar de la situación de
Kotono. Y me gustó la verdad, o sea, en una parte, o sea, en cierta parte me gustó, o sea, porque es cierto, o sea, que con todo el asunto y viendo cómo pues se están desarrollando las cosas, es como que sí te preocupa ahí lo, lo que pueda llegar a estar sucediendo, o sea, con Kotono y este Arata la reacción pues de ambos y tal. Así que pues poner en contexto a las demás hermanas, pues sí, les digo, tiene ahí algo de sentido y tal. Lo que sí me fastidia un poco es la manera, o sea, en que terminan tratando los sentimientos de Kotono. Justamente simplemente tachándolos, o sea, de una fase ahí de que ya se le pasará y tal. Me parece muy grosero, un poquito grosero, la verdad. Nunca hay que desvalorar, o sea, los sentimientos de alguna persona y tal. Les digo, independiente, y creo que lo mencioné en el capítulo 2 bueno, en el anterior. Independientemente, o sea, de lo que tú creas o de que sea una fase y tal, y que ya después, o sea, la persona no le termine dando mucho valor y tal, de que, no, sí, era una fase y tal, o sea, independientemente de eso, o sea, nunca hay que desmeritar, les digo, los sentimientos de otra persona, o sea, porque tú no sabes si realmente, o sea, eso sea una fase o realmente ahí haya sentimientos profundos o alguna situación ahí de valor, o sea, para esa persona. Hay que saber, o sea, le digo, tratar ahí un poquito pues con delicadeza este asunto y tal. Afortunadamente, o sea, no se lo han dicho ahí en la cara y no, y bueno, parece que no se lo terminarán ahí mencionando a la cara, pero sí mantendrán pues ahí en vigilia pues ahí la situación con nuestra querida chica. Que me parece muy triste, o sea, porque mientras más te van presentando esto, más siento. O sea que van a sacarse, o sea, de lado a Cotono, o sea, justificándose con eso, o sea, que los sentimientos, o sea, de ella, pues no eran per se reales de amor. No me gustaría, la verdad, o sea, si aquí, o sea, si vamos a tener ahí a todas las hermanas enamoradas, espero, o sea, que todas estén ahí enamoradas y haya ahí una lucha campal, o sea, para ver quién... o sea, quién se queda con Arata. O sea, la verdad es que sería más interesante, o sea, que simplemente terminar viendo, descartar los sentimientos pues de cada personaje, o sea, por tonterías, la verdad. Así que espero, o sea, que no vaya por esa rutilla, la verdad. O sea, que exploren ese tema, o sea, sí me parece interesante, pero, o sea, que terminen queriendo encapsular todo en eso, o sea, no. Ahí es donde sí no me termina de agradar. Pero bueno, ya después de esto parece que, bueno, el asunto pues termina quedando ahí. Bueno, aquí nos explican qué es lo que también terminó hablando Banry, o sea, con su padre y tal. Y parece que Banry, de todos los hermanos, parece que es la única de la cual pues no terminan sabiendo nada de sus padres. Y esto me parece interesante porque o sea, si te lo mencionan y le dan como pues esa importancia, me imagino, o sea, que algo importante va a haber con este asunto. Y es algo, o sea, que podría llegar a ser algo muy interesante también, o sea, y podría llegar a ser algo, o sea, para sacar ahí un poquito pues más de historia, es con respecto a los padres pues de cada, o sea, de cada una de las hermanas. Sería ahí interesante pues explorar. Así como en Megami, en el anime de las diosas del café, que exploraron todo este asunto con las abuelas, que yo dije, ahí sí me pareció un poquito irrelevante, la verdad, lo de las abuelas, pero, o sea, al menos le da jugo a la trama. Aquí sí veo, o sea, con un poquito más de relevancia el hecho de que cada una de las hermanas, o sea, se interese obviamente por su familia real y el contexto, o sea, de tal, al menos a mí sí me interesaría, o sea, si terminé, o sea, si terminé siendo dado en adopción, me interesaría el motivo y por qué. Ya, o sea, independientemente, o sea, de si mis padres, o sea, lo hicieron, o sea, sí, entre comillas, si mis verdaderos padres lo hubieran hecho, o sea, por una forma, o sea, de protegerme o una forma, o simplemente me hubieran ahí odiado o tal, o sea,
al menos, o sea, tendría ahí curiosidad y con todo este tema. Les digo, o sea, no cambiaría, o sea, lo que sentiría, o sea, por los padres, o sea, que me criaron y me cuidaron y tal, o sea, obviamente eso, ese cariño, o sea, no va a desaparecer simplemente porque sepa que no son mis verdaderos padres y tal. Eh, que es, les digo, o sea, por lo que no entiendo este conflicto, o sea, entiendo que más el conflicto con ellos es por su relación entre ellos, es lo que los tiene pues ahí un poquito pues ahí medio choqueados, pero como les digo, o sea, tampoco, o sea, si me diera cuenta de que no son mis hermanos, no son mis verdaderos hermanos y tal, es como que, o sea, para mí lo son de verdad, pero entiendo que ellos todavía pues están jovencitos y les digo, sí puede ser un poquito pues más conflictivo dentro de tal, o sea, independientemente de la situación, o sea, les digo, o sea, sí es un shock mental y tal, pero les digo, no lo considero, o sea, tan fuerte como pues para, o sea, sí es fuerte, no me malentiendan, pero saben a lo que me refiero. Pero bueno, ya después de toda esta situación, parece que el asunto pues va bastante bien. Vemos cómo pues se terminan comprando cosillas pues en la tiendita ahí del parque de diversiones. Y vemos cómo pues, bueno, una de las cosas interesantes antes de ir al final. Bueno, es todo este asunto, o sea, de Arata, o sea, con su crush. No sé si esto vaya a tener alguna relevancia futuro, que me gustaría que sí, la verdad, o sea, que pasara algo con eso y tal, o sea, porque el hecho de que simplemente sea un asunto de que, ah, miren, Arata tiene un crush y ya, o sea, sí me parecería como que le faltaría algo, o sea, es una situación muy interesante que se puede llegar a explotar bastante, o sea, que solo lo utilicen, o sea, simplemente para mostrarte que Arata sí tiene interés en alguien, o sea, que es ajeno ahí a su familia, es como que, bueno, ahí hay una oportunidad muy, muy desperdiciada, la verdad, pero, en fin. Ya volviendo al asunto, vemos como pues Ouka y Arata terminan teniendo también un momento a solitas, hablando pues ahí de su hermandad y tal. El hecho, o sea, de que Arata pues obviamente la sigue viendo como su queridísima hermana gemela, pero aquí es donde Ouka termina pues declarando algo bastante potente. El hecho de que pues obviamente eh, quiere a su queridísimo Onichan. Ahora, la verdad es que me sorprendió, o sea, siendo, o sea, de todas las hermanas, sentía que era la que menos se atrevería a eso, o sea, antes de ella, o sea, creería, o sea, que se confesara a Minami, creería que se confesara a Seika, creía que se confesara a esta Banri antes que Ouka. Ouka parece el típico personaje ahí, tsundere, o sea que sería la última en, en admitir ahí sus sentimientos, o sea, por el protagonista. Les digo, al menos la primera impresión no sé qué me termina dando. Pero ya pensándolo en frío, algo me dice, o sea, que simplemente es un asunto de te quiero como hermano o algo por el estilo. La verdad, o sea, no creo que ya de buenas a primeras ya nos vayan a meter en este asunto, la verdad, especialmente porque no ha habido un fuerte contexto ahí con Ouka más que esta relación bastante cercana, o sea, que han tenido, o sea, como pues hermanos y tal, pero es precisamente eso, o sea, se han visto, o sea, como pues hermanos, así que necesito o sea, si realmente es una declaración, o sea, por parte de Ouka, es como que me falta un poquito de contexto de entender el por qué, les digo, y me preguntarán, o sea, ¿por qué con Kotono no pides tanto? Con Kotono también me gustaría un poquito de contexto de cómo es que surgieron esos sentimientos, pero digamos que lo termino aceptando más por el hecho de ser la hermanita menor, o sea, les digo, tiene bastante sentido, o sea, que la hermanita menor se embelece, o sea, por su querido Onichan. Eh, en cambio con Ouka y viendo, le digo, el tipo de relación, o sea, que se llevan realmente, o sea, de hermanos ahí que pues se tiran ahí el uno al otro y tal, les digo, o sea, sí me faltaría más fortaleza, o sea, de por qué Ouka tendría sentimientos por
o sea, románticos por este Arata. En caso, como les digo, o sea, que realmente sea una declaración, porque les digo, o sea, lo más seguro es que nos vayan a salir con la clásica de que nos dejan así, de que, oh, se ha declarado y tal, luego, ah, no, no, te quiero como hermano, y tal, es que lo veo venir. Por eso no me termino haciendo muchas ilusiones en tal, pero en fin. Esperemos a ver cómo pues se desarrolla este asunto, si realmente pues es una declaración o no, y en caso de que lo termine siendo, ver hacia dónde termina pues desarrollándose esto y cuál pues podrá ser la respuesta de Arata. Obviamente Arata en un principio va a querer rechazar a todas sus hermanas porque va a estar con su idea de, ah, no, yo las veo como mis hermanas y tal. Pero en algún punto, o sea, las cosas deben de cambiar. Te creería que no. Si hubiera, si el crush, o sea, que tiene el prota, no tuviera novio y tal, te creería y tuviera un diseño un poquito más llamativo, te creería el hecho de que ya no, no le va a dar bola a ninguna de las hermanas y tal. Pero el hecho de que no sea así, o sea, da la posibilidad, o sea, que sí, alguna de las hermanas, o sea, termine pasando algo con ella. Pero, como digo, ya veremos cómo pues se termina desarrollando este asuntillo. Pero mientras tanto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.